Muy buenas a todos, bienvenidos a este rincón pequeños y grandes meeples. En el día de hoy vamos a enseñaros a jugar a Virtu, el arte de gobernar. Un juego que nos trae aquí a España, RX Games, de 3 a 5 jugadores, bueno, de 2 a 5 jugadores, porque tiene un librito especial de reglas para 2 jugadores, o sea que sería de 2 a 5, de 30 minutos por jugador y para más de 14 años. Un juego que me ha sorprendido mucho porque aunque sea un juego en el que tengas tropas, de conquistar un poquito así, desarrollar tu imperio, no te interesa avasallar al contrario, eliminarlo de la partida, arrasarlo, sino que se centra un poquito en los diferentes aspectos en los que tienes que gobernar una nación, un imperio. Entonces es interesante y si queréis comprarlo por vosotros mismos, os explicamos cómo se juega. Para la preparación de la partida en Virtu, el arte de gobernar, lo primero que haremos será colocar el mapa por el lado correspondiente, de 3 a 4 jugadores o de 5, depende del número de jugadores que seamos. Colocaremos las cartas que se repiten junto al Papa, entonces las amontonaremos de esta manera, ordenadas. Luego colocaremos las cartas de mecenazgo también a un lado, donde tendremos obras y tendremos diferentes autores, artistas, personajes conocidos. Colocaremos las cartas de indulgencia amontonadas aquí, colocaremos las provincias también aquí. Las provincias representan las diferentes ciudades que nos vamos a encontrar en el mapa de Italia. Colocaremos las losetas de catedral aquí, junto a sus peones, las losetas de títulos en este lado de aquí. Colocaremos una reserva de florines y una reserva de fichas de guerra. Colocaremos nuestros discos de control en la zona 0, en el tablero de prestigio, tanto de ciudades como de mecenazgo. Cada jugador recibirá una hoja de ayuda, recibirá un palacio, recibirá un marcador de acción que se irá moviendo aquí realizando acciones, sus discos de control disponibles, sus agentes disponibles, sus tropas disponibles, y comenzará con una serie de provincias o ciudades conquistadas, de manera que recibirá las dos losetas, estarán disponibles y las marcará también en el mapa. Recibirá un florín y recibirá una serie de cartas. Estas cartas las podemos administrar como queramos. Hay cartas, y de paso lo explico ya, que tienen esto de aquí, que son cartas que nos sirven de acción, que si nosotros las colocamos en una de estas 5 zonas, lo que harán será reemplazar la acción que hay impresa en el tablero. Estas cartas, aparte de ponerlas como acción, como puede ser esta, las podemos utilizar como cortesanos. Si las utilizamos como cortesanos, las podemos colocar en estas zonas de aquí, que están disponibles por ahora, y luego estas sombreadas ahora mismo no están disponibles, pero más adelante los podemos dejar disponibles. Aparte de eso, también las podemos colocar como mejoras. Si yo coloco esta carta aquí, puedo colocar esta abajo, una por acción, como mejora, y cada vez que realice esta acción me va a dar esos recursos, y esos recursos, aparte de esta acción, estará mejorada. Entonces yo recibiré 3 cartas y las puedo administrar como quiera dentro de mi palacio. Colocaremos, como os he comentado, marcaremos nuestras diferentes ciudades y colocaremos una tropa en cada una de ellas en el mapa, haremos el orden de turno y ya estaríamos listos para jugar este Virtu, el arte de gobernar. Virtu se divide en años. Cada año tiene una fase de primavera y una fase de invierno que vamos a explicar a continuación. Si al final de la fase de invierno, al final de uno de estos años, un jugador ha llegado al final de mecenazgo, al final de las ciudades, o uno controla todas las ciudades, o solo un jugador tiene ciudades en el mapa de Italia, habrá acabado la partida. Entonces, y lo que haremos será puntuar. Los puntos de prestigio en Virtu se consiguen por el número de ciudades que controlas, por tu avance en el mecenazgo, por tu avance también en las ciudades, puntos de prestigio que te dan determinadas cartas o losetas, nivel de influencia religiosa, trofeos militares, alianzas políticas con grandes potencias extranjeras. Iremos consiguiendo puntos de prestigio de estas diferentes maneras, que lo vais a ir entendiendo según vayamos explicando cómo se juega. Quien más puntos de prestigio tenga al final de la partida, pues habrá ganado. Las losetas suelen representar o ciudades o bien títulos. Estas siempre irán a nuestro dominio y las podremos agotar para recibir estos recursos que pone aquí abajo. Entonces cuando las usamos, le daremos la vuelta y la habremos agotado, y hasta que no las reactivemos no podremos volver a usarlos. Las cartas nunca van a estar en nuestra mano. Todas las cartas que consigamos, sea comprando personajes o de alguna manera, tenemos que recolocarlas y redistribuirlas en nuestro palacio, menos alguna carta especial de mecenazgo que se deja fuera. Pero en principio tenemos que colocarlas tanto en zonas de acción como en mejora o en los lugares de los artesanos. Como os he comentado, en cada año hay una fase de primavera y una fase de invierno. Ahora vamos a ver la fase de primavera. En el comienzo de la fase de primavera lo que haremos será mover nuestra ficha de acción y realizar la acción que toque.
Esta ficha de acción la podemos mover en una o dos posiciones en el sentido de las agujas del reloj. Por ejemplo, si yo en el turno de antes he hecho esta acción, podría mover en una o dos posiciones en el sentido de las agujas del reloj. Si quiero mover más, podría hacerlo pagando 2 florines, que en este caso solo tengo uno, o podemos hacerlo pagando símbolos de flecha que podamos obtener en diferentes cartas. Incluso eso podemos hacerlo para dar una vuelta completa y haremos la acción donde caigamos, por ejemplo aquí. Ahora vamos a explicar las diferentes acciones que podemos hacer. Primero tendríamos la acción de gobierno. Si yo caigo aquí, puedo hacer la acción de gobierno. Esto ya me da una corona, que es un recurso. Los símbolos de las diferentes cartas son diferentes tipos de recursos que podemos obtener. En este caso, puedo girar 2 losetas que tenga agotadas por cada corona o cruz que yo pague con esta acción. Aquí en la hoja de ayuda lo tenéis todo bastante bien explicado con símbolos, pero bueno, lo explico. Entonces, si yo ya tengo una corona y esto por el motivo que sea lo he agotado, está agotado, podría reactivar con esta corona 2 de mis losetas. Los recursos no se acumulan, ¿vale? Si yo recibo un barco de aquí y una corona de aquí, elijo, si no los uso los gastaría. Pero los florines sí. Entonces imaginaos que yo voy a hacer la acción de gobierno, quiero recibir 2 florines de aquí y un florín de aquí, que eso sí que lo puedo hacer en cualquier momento. Entonces recibiría 3 florines y lo que haría sería ahora hacer la acción y reactivar estas 2 losetas. Ahora voy a explicar la acción de espionaje. Esta acción me permite, ya me da una máscara y por cada máscara que yo pague podré hacer una de las siguientes acciones. Colocar uno de mis agentes o mover uno de los agentes que tengas a una ciudad que no contenga ninguno, colocar uno de tus agentes y mover uno de tus agentes a una sala de palacio de cualquier jugador que no contenga uno, esto es aquí. Colocar uno de tus agentes o mover uno de tus agentes a una alianza que no contenga ninguno, o eliminar un agente o un oponente de cualquier lugar del juego. Estos agentes lo que van a hacer va a ser fastidiar, básicamente. Si hay un agente en una sala de palacios, otro jugador ha colocado un agente en una sala de mi palacio, yo no podré realizar esta acción hasta que no lo elimine. Si hay un agente en una ciudad neutral, lo que va a hacer es aumentar el coste de conquista a otros jugadores de esa ciudad o disminuírmelo a mí. Si yo he colocado un agente en una de las alianzas, lo que hará será reducirme a mí el coste para poder aliarme con ese reino. En este caso podría quitarme una corona. O si ya la tiene otro jugador, si otro jugador ya se ha apropiado de ella, imaginaos que esta es del jugador azul, pues lo que haré será poderme apropiar de ellas pagando el coste normal. Si no tengo un agente aquí previo, no podría hacerlo. Ahora vamos a explicar la acción anexionar o anexión, que es este símbolo de aquí. Para realizar esta acción, lo que haremos con esta acción será anexionar a nuestro imperio ciudades vecinas. Entonces tendremos que seleccionar una de las ciudades vecinas a una ciudad que ya tengamos, en este caso por ejemplo imaginaos que quiero Rávena, 2, y pagar tantas coronas como el valor +1 de esa ciudad de influencia. Por ejemplo en este caso 2 tendría que pagar 3 coronas, ¿vale? Si quisiera esta serían 2, pero bueno en este caso no puedo porque no está unida por una carretera a una ciudad que yo ya tenga. Si aquí hubiera agentes, tanto enemigos como míos, pues me sumarían +1 o -1 el valor, la dificultad para poder conseguir esa ciudad. También puedo conseguir ciudades a través del mar. Por ejemplo, Corfú 2 es mía y puedo llegar a Bari 2 a través de un puerto, porque las dos son ciudades portuarias. Entonces podría intentar anexionar Bari pagando 3 coronas, porque tiene 2 de influencia, sería uno más. Y como es por mar, debería pagar un barco, porque solo atravieso un mar, están en el mismo mar Adriático. Si quisiera, por ejemplo, conquistar Mesina, debería de pagar, en este caso está aquí, 1 y 2 mares, o sea, 2 barcos, ¿vale? Porque atravieso 2 mares para intentar conquistar Mesina. Aparte de las coronas, en este caso 2 coronas y 2 barcos. Hay unas ciudades que son piratas, que estas no se podrían anexionar, ¿vale? Tenemos esta, a ver si hay alguna otra por ahí, hay varias, esta también. Esas no se podrían anexionar, ¿vale? Solo se conquistan por la fuerza. Cuando nosotros anexionamos una ciudad, imaginaos que anexiono Bari, cogeremos la loseta del reino, la colocaremos disponible, ahora ya podré usar esos recursos, como mis otras losetas. Colocaremos uno de mis discos de control ahí y colocaremos también
avanzaremos en el marcador de ciudades, una posición, en este caso ya tendría yo 3 ciudades. Vamos a explicar la acción de la guerra. En la guerra podremos mover tropas nuestras a través de la tierra pagando caballos o a través del mar pagando barcos. Y si acabamos una ciudad neutral, una ciudad enemiga, debemos detenernos ahí inmediatamente, ¿vale? Y al final de la primavera se producirá un asedio que explicaré más adelante. Tenemos la acción también de comercio. Aquí ganaremos 2 florines por cada barco que usemos como recurso. Y por último tenemos la acción de mecenazgo, que me permitirá avanzar en el tablero de mecenazgo pagando los recursos correspondientes. Para avanzar de aquí a aquí podré pagar 2 monedas y una corona o una cruz. Para avanzar aquí a aquí igual. Como veis, aquí tiene un símbolo de carta de mecenazgo. Eso es que cogeré una de las cartas de mecenazgo y le añadiré para estar disponible para mí con las ventajas que me proporcione. Hay cartas, por ejemplo esta, que me añaden nuevos agentes, o me puedo añadir gremios, bueno, te dan diferentes ventajas, ¿vale? Entonces elegiremos una y le añadiremos. Podemos tener un artista y una obra, no podemos tener 2 artistas. Entonces deberemos elegir bien, porque podemos recibir una aquí y otra más adelante si llegamos. Si no podemos pagar un recurso, podemos pedir una indulgencia. Esta indulgencia lo que nos va a dar son 3 florines o una corona, pero la vamos a tener que colocar en uno de nuestros salones de nuestro palacio. Por ejemplo, aquí. Ahora no voy a poder realizar esta acción hasta que pague una cruz o 2 coronas. Y si al final de la partida sigo teniendo esta carta, me va a quitar un punto de victoria. Los cortesanos los iremos gastando, ¿vale? Y agotando también, al igual que las losetas. Estas losetas se reactivan con la acción de gobernar, pero estos artesanos lo que van a hacer es reactivarse cada vez que esto dé una vuelta, estoy dando vueltas. Cuando pase por aquí, se reactivarán los de aquí, y cuando pase por aquí, se reactivarán los de esta zona. Bien, ya les voy a explicar así un poquito de manera rápida en qué consistiría un asedio. Imaginaos que yo en mi turno, mediante la acción de la guerra, muevo estas 2 tropas aquí a Rosano. Al final de la primavera se resolverían los asedios. Entonces, ¿cómo se resuelve este asedio? Pues primeramente, de uno en uno se activarían los bonificadores. Hay personajes, por ejemplo, aquí tenemos el asesino que me da +1 en los asedios, +1 en la guerra. Hay otro tipo de cartas también. Pues podría activar los diferentes bonificadores de guerra que tenga. Por ejemplo, en ese caso se paga un florín para conseguir ese bonificador de guerra. Bueno, eso nos daría +1 en fuerza. Si tuviéramos un agente aquí, nosotros también nos daría, le quitaría -1 a la ciudad que hubiera, ¿vale? Porque al final va a ser una suma de fuerzas. Yo voy a sumar el número de tropas que tengo, el atacante más los bonificadores de guerra que haya utilizado, y el defensor tendrá como valor su base, más las tropas que tenga, más los bonificadores de guerra que utilice, +1 si hubiera aquí agentes de otros jugadores, porque costaría más conquistarla. Y el que más tenga sumando esas 2 cosas, habrá ganado ese asedio. Si hemos ganado el asedio, lo que haremos será, si la fuerza total del defensor de la ciudad es 3 o más, directamente nosotros perderemos un agente. Un agente, no un soldado, perdón, una tropa. Una vez hecho esto, perderemos nosotros una tropa por cada tropa del enemigo. Entonces perdemos las 2 tropas. Y el perdedor pierde, el perdedor que sería el defensor, pierde todas las tropas. Una vez hecho cambiaríamos la posesión, aunque veis no me han quedado tropas, pero como he ganado la guerra, aún así he ganado, ¿vale? Pero me he quedado sin tropas. Cambiaría eso, le cambiaría la propiedad de la loseta y cogería uno de los discos del amarillo y lo llevaría a mi palacio como trofeo. Puedo conseguir un trofeo de cada jugador, como máximo 1, y al final de la partida me dan 2 puntos por cada trofeo que tenga de esta manera. Como tengo otra ciudad, aumentaría el marcador de ciudades y así más o menos se resolvería el asedio. En el caso de que ya haya perdido el asedio el atacante, pues lo que haré será perder inmediatamente una tropa y el resto de tropas tendrán que ir a una ciudad adyacente, ahí mismo. Si tuviera que irse por barco a una ciudad adyacente, debería pagar barcos, ¿vale? Si no pueden huir, se eliminan todas las tropas. Una vez se resuelvan ya todos los asedios, acabaría la primavera y restableceríamos el orden de turno. El que más ciudades tenga irá primero y así sucesivamente. Si llegamos al 5, lo que haremos será abrir un espacio de cortesano, que son los espacios del palacio que están sombreados y están bloqueados al principio. Y comenzaría el invierno. En el invierno lo que haríamos en este orden es hacer las siguientes acciones. Primero, pagaríamos los salarios de nuestras tropas en juego. Las tropas que tengamos en Italia pagaremos sus salarios. Si tenemos de 1 a 2 tropas es 0 florines, de 3 a 4 un florín y de 5 a 6 tropas 2 florines. Podemos tener un máximo de 6 tropas. Si no podíamos pagarle, pues retiramos esas tropas del tablero de juego. Una vez hecho esto, podemos reorganizar
del palacio. Podemos mover las diferentes cartas que tengamos a zonas de cortesano o a donde nos interese, como mejoras o tal, podemos reorganizarlo. No podemos quitar cartas si tienen, por ejemplo, esta ficha encima, o si tienen agentes encima, o si tienen una carta de indulgencia encima, es como que están bloqueadas. Si quitas una carta de una sala, deberás colocarla en un espacio de cortesano disponible, tienes estos 3 disponibles y estos 2 si los desbloqueas mediante cartas, y por el lado de recursos agotado. Y no puedes dejar una carta que no tenga acción, por ejemplo esta carta, si la tuviera, no puedo dejarla, si la tuviera aquí debajo como mejora, y quito esta, no puedo dejar esta sin acción sola en una sala, ¿vale? Eso no está permitido. Ahora puedes comprar tanto cartas como losetas el número de que quieras, pagando el coste de arriba a la izquierda de cada una de ellas. Si compras personajes, pues puedes comprar aquellos que te interesen y colocarlos en tu palacio. Puedes comprar también títulos, que deberías de coger el tuyo, en este caso somos el verde, así que deberíamos elegir o el Ducado de Venecia o podemos el Principado de Venecia, podríamos comprarlo y esto nos da bonificaciones, en este caso un punto de victoria y nos permite abrir un espacio de cortesano. Y podríamos también comprar tipos de gobierno, en el que tendremos el reino y la república. Aquí tenemos la república y aquí tendremos el reino, pero solo podremos comprar uno de ellos porque son incompatibles. Podemos hacer un reino o podemos hacer una república. También podemos comprar catedrales, que las deberemos de colocar en ciudades que tengamos de 3 de fuerza o más. Y la pondremos por el lado de agotado. Y luego podríamos contratar tropas. Para contratar tropas nos costaría un florín si la colocamos en nuestras ciudades iniciales, o 3 florines si las colocamos en ciudades conquistadas o anexionadas. Podemos tener un máximo de 6 tropas. Y por último podemos hacer una alianza, una gran alianza. Las alianzas están hechas con un único jugador, no podemos aliarnos varios jugadores a la vez con un imperio, pero podemos quitarnos esas alianzas. Estas alianzas lo que nos van a dar son beneficios, en este caso el Sacro Imperio Romano Germánico nos da una cruz, el Imperio Otomano 2 barcos, hagamos diferentes acciones, más 2 de guerra en los asedios. Entonces podemos obtener beneficios cuando hagamos las alianzas, mientras duren. Y al final, por cada alianza que tengamos nos va a dar un punto de victoria. Con la acción de gobernar podemos volver a recibir una bonificación de una alianza con una gran potencia que tengamos. Y así comenzaría, una vez hecho esto, un año nuevo, con una fase de primavera y una fase de invierno. Al final de la fase de invierno, si un jugador ha llegado al final del marcador de ciudades o de mecenazgo, o solo un jugador controla ciudades, se habrá acabado la partida. Y pasaremos a puntuar. Recibiremos una puntuación según hayamos llegado en el marcador de ciudades en el tablero de prestigio, una puntuación también en el marcador de mecenazgo. Hay cartas y losetas que proporcionan puntos. Tenemos también la influencia religiosa, que sumaremos todos nuestros símbolos de cruz y el que más tenga recibirá unos puntos, el segundo otros y tal. También el prestigio militar, tendremos 2 puntos por cada trofeo que hayamos conseguido de cada jugador. Podemos tener un trofeo de cada oponente, como os he comentado, pero si ganamos a un jugador en un asedio, ganaremos un trofeo de ese jugador y nos dará 2 puntos por cada uno de ellos. Por cada alianza que mantengamos al final de la partida, 1 punto, y las indulgencias nos quitarán 1 punto. Y el que más prestigio tenga al final de la partida habrá ganado Virtu, el arte de gobernar. Y así es más o menos cómo se juega. Espero que hayáis podido tener una idea de lo que nos puede proporcionar este juego. Tiene un modo también para 2 jugadores, que se juega diferente, ¿vale? No lo vamos a explicar, pero si os interesa podemos hacer un vídeo explicándolo, en el que hay un reglamento solo para ese modo de juego. Con este modo de juego podemos jugar de 3 a 5 jugadores. Pero era lo que quería en el vídeo, que tengáis una idea del juego, lo que nos puede aportar, y espero que así haya sido. Dejadnos las dudas y lo que queráis en los comentarios y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós, meeples.